Vamos a arrancar entonces. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que puedan ver este espacio de consenso democrático cubano en las redes sociales de nuestra organización, sobre todo en el canal de YouTube. Mi nombre es Eric Brito y tengo el gusto de tener hoy conmigo acá en el espacio a una persona muy importante y muy medular para este proyecto que se llama Carlos Miguel Mateos. Él es el presidente del Partido Libertario para la Nueva República. Y con un gusto tremendo le paso la palabra para que se presente y nos comente un poco sobre la organización que él persigue. Muchísimas gracias, Eri. Un placer estar contigo en el espacio del CDC. Eh, ya tú dijiste mi nombre, Carlos Miguel Mateo, un cubano más, exiliado político en Colombia en el 2019. Eh, Soy terapeuta, masajista, instructor de artes marciales y opositor a la dictadura y al comunismo. Acerca del Partido Libertario para la Nueva República, es un partido político que tiene aproximadamente ya 3 años de haber sido creado. eh, Se ubica en la derecha del espectro político, es de ideología liberal libertaria y tiene membresía tanto dentro como fuera de Cuba, acá en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Brasil, en Bolivia y quizás se me quede alguien más por ahí, pero estoy apelando a la memoria. Hay membresía, no es un partido grande en cuanto a cantidad de miembros, pero sí estamos ubicados en en un espacio geográfico bastante diverso. Le decía que tiene aproximadamente 3 años de haber sido creado. Tiene una historia bastante curiosa. Eh, en lo que se llamó la cola de la libertad, no sé si lo recuerdes, habíamos un grupo de Recuerdo. personas que terminamos trabajando con muchísima afinidad, muchísima unidad y terminamos proponiendo un proyecto que fue precursor de lo que hoy es el consenso democrático cubano, que primero se llamó Libertad y después se llamó Libérate. O al revés, primero se llamó Libérate y después se llamó Libertad. Realmente fue así. Este proyecto llamaba a hacer lo mismo que está llamando a hacer el consenso democrático cubano, construir una alternativa de gobierno democrático al régimen dictatorial y llamaba un poco a todas las organizaciones opositoras del espectro político cubano a buscar una articulación, una unidad en torno a esta idea. Y resulta ser que los precursores de este proyecto no pertenecíamos como tal a ninguna organización política, éramos activistas independientes. De modo que en parte por esto y en parte por otra cosa que te voy a comentar después, decidimos reunirnos en una estructura partidaria. eh, Coincidentemente, en su gran mayoría éramos seguidores de la ideología libertaria y terminamos fundando el Partido Libertario para la Nueva República. Este partido se divide en dos ramas. Lo que te voy a decir ahora es un poquito escabroso. La rama política que yo represento, presido, y tiene además una rama operativa que abiertamente se dedica al clandestinaje en Cuba. Es una rama operativa que funciona de manera totalmente independiente a la rama política, se subordina políticamente al partido, pero opera con sus propios recursos humanos y materiales. Yo no tengo, a mí me pueden despellejar vivo ahora que yo no puedo dar información más allá de la que te estoy dando por la sencilla razón de que no la conozco. Eh, Tiene una estructura muy compartimentada, muy cerrada, eh, trabaja con protocolos de seguridad muy estrictos, porque quienes forman parte de nuestra rama operativa literalmente se juegan la vida todos los días dentro de Cuba. No voy a entrar en detalles acerca de las cosas que han logrado hacer por cuestiones que irían más allá de la seguridad para un conjunto de personas, pero han logrado resultados bastante importantes en la lucha contra la dictadura dentro de Cuba, aunque también fuera de Cuba han habido ciertos resultados al respecto.
El partido, junto a otras tres organizaciones políticas, fue precursora de lo que hoy es el Consenso Democrático Cubano. Fuimos las cuatro primeras organizaciones que se integraron en una coalición, que fue el Partido Libertario, el Partido Nacionalista, la Socialdemocracia Cubana en Alemania y la Confederación Antitotalitaria. Estas cuatro fuerzas se reunieron luego del Congreso Va por Cuba y decidieron eh, un poco lanzar este proyecto de articulación que ha ido creciendo en el tiempo y ya hoy agrupa, si la memoria no me falla, a 23 organizaciones. Y tiene la tarea que tú Está, conoces que Sí, está perfecto. De hecho, por lo que me cuentas, me parece muy sorprendente el hecho de que, como bien decías, ¿no? Un grupo de personas que se conocieron a través de una iniciativa en particular, pudieron continuar trabajando para formar lo que me comentas que es el partido que hoy presiden, ¿no? Definitivamente es algo muy bueno, muy fructífero, que da muestra de lo que se puede lograr cuando se sigue trabajando de manera extendida en el tiempo, que es a veces algo que también siento que nos falta, ¿no? Pero siempre me ha parecido esto último que me comentas, ¿no? Cómo tú con otras organizaciones llegaron a lo que es hoy Consenso Democrático Cubano, cómo surgió la idea desde de tu persona o tu organización y encontraste también que había otras personas que estaban también coincidentemente buscando el mismo objetivo y decidieron entonces unir sus fuerzas y conformar lo que es hoy Consenso. Si nos pudiera hablar cómo sucedió esto, Carlos, y bueno, cómo está funcionando a día de hoy esta iniciativa. sí, mira, la gente hablando se entiende. Habían organizaciones que estaban trabajando en una idea similar de manera paralela, con sus matices, con sus diferencias, pero la idea era similar. Y un buen día se celebró el Congreso Va por Cuba, que se hizo en Europa, y allí se encontraron un grupo de iniciativas, no solo estas cuatro, también hubo otras iniciativas que participaron y se analizaron, se expusieron allí muchísimas cosas. Me cuentan, yo no participé del evento de manera personal, pero me cuentan que fue maravilloso, fue un punto de inflexión en cuanto a la organización articulada de la oposición cubana. Y en este Congreso Va por Cuba, estas organizaciones coinciden en torno a la idea de la necesidad de crear esta alternativa democrática al régimen dictatorial y comienza a trabajarse. No fue miel sobre hojuelas, no fue que de la noche a la mañana nos pusimos de acuerdo, pero sí había tremenda voluntad política a pesar de ciertas diferencias que teníamos desde el punto de vista de lo que es el enfoque, de la metodología y poco a poco nos fuimos limando en cuanto a estas diferencias y llegamos a la idea de crear una coalición política que tuviera como propósito aunar voluntades, lograr la suficiente representatividad como para tratar de echar a andar esa alternativa de gobierno que te digo que queremos crear. Eh, Hoy funciona con sus luces y sus sombras. No es una tarea fácil la que nos hemos propuesto ni remotamente. Nadie dijo que iba a ser fácil. Enfrentamos muchas dificultades, pero hay mucha voluntad de lograr el propósito. Y estamos enfrascados ahora mismo en la organización de lo que sería el pleno fundacional del Parlamento en el exilio de la oposición cubana. Un parlamento en el que todo el que quiera llevar su representación, hablo del espectro político opositor en Cuba, y es extensivo también a las organizaciones de la auténtica sociedad civil, tiene un lugar en ese parlamento, caben sus representantes. La idea es que haya un espacio para todas las voces, que todas las voces tengan un espacio donde puedan ser escuchadas, donde puedan llevar sus propuestas en igualdad de condiciones, por supuesto, exceptuando a los representantes de la dictadura y sus cómplices que siempre van a estar totalmente fuera de cualquier convocatoria realmente opositora. Este es nuestro propósito en este momento para, una vez cumplido, echar a andar un conjunto de mecanismos que son necesarios para lograr construir lo que va a terminar siendo esa alternativa
que tiene una necesidad, tiene una justificación. Es una idea que espanta a mucha gente porque no ha llegado a entenderla y si quieres podemos hablar de esto, pero bueno, Sí, claro. básicamente ese es el Te camino que quería tenemos ahora. preguntar un poco al respecto, Carlos, te quería preguntar por cómo ha sido el proceso desde que se funda la idea de consenso, todas las primeras conversaciones con otras organizaciones que también forman parte de la oposición cubana, cómo ha sido el entendimiento, ¿no?, de la idea que se perseguía, cómo ha sido la aceptación de muchas organizaciones que sé que a lo largo del tiempo han ido sumándose a lo que es hoy Consenso Democrático Cubano, cómo has percibido esa aceptación que han tenido estas organizaciones, si han entendido la idea, si hay algún aporte a lo mejor que ellos incluso le han hecho a la idea original que tenía Consenso. Sí, por supuesto, ha sido un proceso largo, tortuoso, no exento de dificultades, incluso de incomprensiones, de desacuerdos, de desencuentros. Somos seres humanos. Además de eso, somos cubanos. Los cubanos somos tremendamente complejos. Esto lo hacen, no sé, personas en Europa, europeos, y quizás puedan hacerlo de una manera mucho más simple. Los cubanos tenemos eh, muchas trabas, muchas taras, producto del mismo adoctrinamiento que hemos sufrido. Han habido muchas dificultades, pero poco a poco se ha ido llegando a una estructura que desde mi punto de vista es lo mejor que podemos tener. No es quizás tan buena como quisiéramos que fuera, pero es lo mejor que hemos sido capaces de construir. Las conversaciones, vamos a partir de una cosa, el consenso es horizontal. En el consenso democrático no hay un liderazgo centralizado, es una organización totalmente horizontal. Todo el mundo tiene la facultad de llevar el mensaje a otras organizaciones. Hay quien se destaca más que otros, siempre es así. Hay quien permanece en silencio, hay quien es más activo que los demás, hay quien está término medio, pero en sentido general prima la voluntad con sus matices y sus diferencias, prima la voluntad de lograr el propósito. De manera que se ha logrado un mecanismo en el que todo el que se siente interesado por la idea se acerca, se reúnen con los que pueden participar ese día de la reunión con esa hipotética nueva organización, porque hay personas que están al otro lado del mundo, tenemos diferencia de horario, el trabajo, la vida, no siempre puede participar todo el mundo. Y allí simple y sencillamente las personas preguntan y se les responde, se les habla con claridad, se les dice qué se está haciendo, por qué se está haciendo, para qué se está haciendo, qué pasa si no se hace, que es algo muy fundamental desde mi punto de vista. Y hay quien se ha integrado, hay quien se ha quedado dudando y no dice ni que sí ni que no, hay quien abiertamente ha dicho que no y es normal porque no podemos pretender imponerle una idea a nadie, no es lo que estamos buscando. Pero en sentido general hemos ido creando una coalición que desde mi punto de vista ya es lo suficientemente diversa en el plano sociológico, antropológico, político, incluso geográfico. Tenemos participación ya prácticamente en todo el planeta. Y pienso que vamos por buen camino, no tan rápido como a mí me gustaría, no tan rápido como necesitamos que vayamos, como lo necesita Cuba, que vayamos, pero creo que la complejidad de la tarea que nos hemos propuesto es lo suficientemente grande como para no pretender, como para no tener la humildad de pensar de que todo va a ser color de rosa y no vamos a tener dificultades, de manera que con sus luces y sus sombras vamos avanzando. Creo que está siendo positivo el proceso y esperamos poder llegar al objetivo que es formar ese parlamento y de ahí dar paso a una estructura que sirva como alternativa al ciudadano cubano y a la comunidad internacional, porque lo que nos ha faltado a la oposición cubana ha sido esa representación que permita hablar con una voz articulada y enfrentar a la dictadura de manera articulada. Y ya ese es el tema de lo que es el propósito del consenso, ¿no? Claro que Pero sí. no sé si Y respondo a tu pregunta. sí, definitivamente. Y te quería preguntar, Carlos,
Si pudiéramos, este era el programa, siempre me gusta decir, lo estamos grabando en agosto del año 2025. ¿Cuál es la valoración que haces tú desde tu perspectiva, de tu experiencia, de la situación actual que padece Cuba y los cubanos en sí? ¿Y por qué frente a esa realidad la iniciativa de consenso es algo vital para el momento que estamos viviendo, para la oposición cubana, como bien tú decías, con su diversidad, con lo heterogéneo que son muchas de las personas y los movimientos? Pero ¿por qué realmente frente a lo que padecemos hoy, una iniciativa como la de consenso definitivamente se hace necesaria y que sirva también, ¿no? Tus palabras como una especie de invitación a otras organizaciones también a sumarse? Mira, Eric, Cuba vive una crisis sistémica, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que el grado de crisis ha llegado a un punto tal en que prácticamente la nación cubana se está muriendo. Y no quiero ser apocalíptico ni alarmista, es una realidad. Quien se mantenga conectado con la realidad cubana, y a mí inevitablemente me toca mantenerme conectado porque tengo hijos en Cuba, tengo familiares en Cuba, tengo gente que quiero en Cuba y me toca estar conectado, se va a dar cuenta de que no es una exageración lo que estoy diciendo. La nación cubana se está muriendo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sociológico, demográfico, incluso hasta moral, cultural, en todos los órdenes. La crisis es sistémica y es total. Y, y yo quisiera ser más optimista, pero puede llegar el punto, puede llegar el momento, si es que no ha llegado ya, que esa crisis termine siendo irreversible. O sea, termine porque por no poderse revertir, se haga lo que se haga. Mientras más nos demoremos en hacer lo que hay que hacer, que es eliminar a esa dictadura, que es la fuente de todos los males de la nación, eh, más posibilidades tenemos de llegar a ese punto de no retorno. Así de simple. Consenso democrático no es una opción más, es una necesidad. Es la estrategia correcta desde nuestro punto de vista, por supuesto, desde la gente que forma el consenso democrático cubano, para lograr articular un frente de resistencia lo suficientemente poderoso que termine por sacar de la ecuación a la dictadura. Porque la dictadura no va a caer sola. A la dictadura hay que tumbarla. Ellos no van a ceder el poder, ellos no van a dejar de ser dictadores, ellos no van a dejar de ser represores, ellos no van a dejar de seguir usurpando eh, el poder, la soberanía al ciudadano cubano. En primer lugar, porque no tienen por qué hacerlo. No hay realmente mecanismos de presión que los obliguen a dejar de hacerlo. Y no lo van a hacer porque mejoraron desde el punto de vista humano. Eso es mentira. Y en segundo lugar, porque su supervivencia depende de mantener el poder. Ellos pueden dejar el poder hoy, incluso pueden llegar a huir, que de todas maneras, tarde o temprano, la justicia los va a alcanzar. Porque han cometido, se llaman derecho crímenes de lesa humanidad, que no son prescriptibles y que de todas maneras un día van a ser juzgados. Incluso si estas personas han dejado de existir, inevitablemente la historia va a terminar por juzgarlo. La justicia va a terminar por alcanzarlo, aunque sea de manera póstuma, pero ellos van a ser juzgados y lo saben. De manera que no tienen ni intenciones ni incentivos para dejar el poder. Es absurdo, es tonto, es ingenuo imaginar un escenario en que la dictadura va a dejar de ser dictadura, va a proponer una apertura democrática. Todos los cubanos nos vamos a dar un abrazo y vamos a cantar el Cumbayá. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. A esa dictadura hay que derrocarla. Y hay que derrocarla mediante mecanismos de presión efectivos y reales. Y el consenso democrático cubano busca articular esos mecanismos efectivos y reales. Nosotros no estamos buscando formar una estructura simbólica, alegórica. Estamos buscando formar una estructura real de poder capaz de asumir y de ejercer el poder que sirva como alternativa a esa dictadura. Porque la dictadura, como siempre explico, gana por no presentación. Nos guste o no,
a la nacionalidad cubana, al pueblo cubano, lo representa el régimen dictatorial. El pueblo cubano no tiene otro representante real hoy que no sea el régimen dictatorial, porque la oposición cubana no ha tenido la madurez suficiente para crear ese representante alternativo que le sirva primero que todo al ciudadano cubano como alternativa al régimen dictatorial. Entonces, el ciudadano cubano, que como todos los ciudadanos del mundo responden al poder, no tienen otra alternativa de poder que seguir y que obedecer, le guste o no, que no sea el régimen dictatorial. Es por eso que esa alternativa democrática que el consenso democrático cubano está tratando de construir se convierte en una necesidad, no en una opción más, es una necesidad. Necesitamos que eso surja para ponerle en la balanza a los gobiernos democráticos, a la comunidad internacional, pero primero que todo al propio pueblo cubano, ambas opciones. Y yo te pongo ambas opciones. Te quedas con la dictadura o te quedas con la alternativa democrática que te estamos ofreciendo, que puede no ser perfecta, pero que está bajo tu control y realmente te quieres representar. Desde lo civil, desde lo correcto, desde lo republicano, desde lo democrático, no desde la fuerza, desde el abuso y desde la represión. Ya es la única manera que tiene el cubano de recuperar la esperanza y creer en algo más allá que su propio sentido de la supervivencia. Porque no nos engañemos, el pueblo cubano no cree en la dictadura, pero el pueblo cubano tampoco cree en la oposición. Por una sencilla razón, la oposición no ha sido capaz de ofrecerle una alternativa legítima, viable y reconocible a ese pueblo cubano. De manera que es un pueblo que no tiene esperanza. No tiene esperanza. No se revela por miedo, por sinvergüencería, por desconocimiento, por adoctrinamiento, pero tampoco tiene a nadie que le diga, si te revelas, esta es tu alternativa. Mírala aquí, te la estoy enseñando. Apoya esto porque es lo que se contrapone con esto otro que te está acabando la vida y tú no sabes cómo salir de eso que no sea huyendo. Y esa es la primera necesidad. Esa es la necesidad de crear esa alternativa. La segunda necesidad es que nada es eterno en este mundo y si la dictadura colapsa por cualquier razón y esa razón pudiera ser un levantamiento militar o una revuelta popular masiva que los barra del mapa, como ha pasado en otros contextos y en otros lugares, en otros momentos. Todo es posible, todo puede pasar. El poder no admite vacío y siempre va a ser ejercido por quien tiene la capacidad real de ejercerlo y ejercitarlo. El ciudadano cubano no tiene capacidad para ejercer el poder. ¿Quién tiene esa capacidad hoy en Cuba? Los jefes militares con tropas y armas bajo su mando. A nivel local, los jefes de las pandillas y del crimen organizado, que cada vez es una realidad más palpable en el país, dentro de la depauperación social y moral que aqueja a nuestra nación. De manera que lo que puede venir detrás del colapso, de la implosión natural de ese régimen dictatorial puede ser muchísimo peor que el propio régimen dictatorial. Estamos hablando de una balcanización, de una fragmentación nacional a partir del enfrentamiento de varios grupos armados que se van a disputar el poder. Estamos hablando de un estado de anarquía total, de caos, de criminalidad, de vacío legal en todo orden, que lleva al ciudadano a una situación incluso peor que la que está viviendo hoy. Y ejemplo de esto se sobra en el mundo. Ahí está cerquita Haití, vean a Libia, vean a Yemen, vean a la propia Siria, ejemplos hay. Y no somos precisamente el pueblo más culto y más preparado del planeta para evitar, a partir de un civismo que realmente no tiene nuestro pueblo en el día de hoy, y soy bastante crítico en este sentido, como para evitar que algo como esto ocurra. Es mucho más fácil que ocurra a que no ocurra. De manera que la alternativa que está tratando de construir el consenso democrático cubano busca, además, conjurar ese peligro. Porque si la dictadura colapsara hoy, mañana no va a amanecer Cuba con libertad y democracia. Es bastante probable que comiencen a ocurrir cosas
que nos hagan parecer los tiempos de la dictadura como tiempos buenos donde había orden, al menos había orden, aunque no hubiera libertad. Pero en ese caso del que estoy hablando, no va a haber libertad, pero tampoco va a haber orden. En Sí, Cuba hay un orden que es definitiva. ilegítimo, pero hay un orden. Hay leyes que son discriminatorias, injustas, absolutamente absurdas, pero hay leyes. Hay una gobernanza que es ilegítima, que es en todo aspecto cuestionable, totalmente divorciada de las necesidades del pueblo, pero hay una gobernanza. Muchísimo peor que eso es que haya todas esas mismas cosas, pero además de eso no haya reglas que cumplir. Porque en Cuba todo el mundo sabe que si quiere mantener la cabeza sobre los hombros, tiene que hablar bajito y no meterse en ciertos y determinados temas. Y hay quien valientemente lo hace y son dignos de toda la admiración del mundo, pero no todos lo hacen. Pero al menos existe esa regla. En una situación de desorden y de anarquía, si yo hablo bien de Eri, le molesta a Chicho. Y si no me mata Chicho, me mata Eri. No sé si me hago entender. Sí, De manera que puede ser peor que una dictadura. Esa es la necesidad del consenso, no hay otra. definitivamente los escenarios son bastante convulsos, ¿no? Y como dices, mientras más pase el tiempo, yo creo que más se puede incluso complicar cualquiera de las posibles salidas a lo que vive Cuba hoy, la crisis tremenda que se vive. Te quería preguntar, Carlos, ¿cuáles consideras tú que son los principales retos que enfrenta a día de hoy el consenso democrático cubano en su accionar, en lo que pretende, las metas y la visión que tiene, ¿no? Que se ha trazado? El reto más importante de todo ni siquiera viene de la dictadura, viene de la fragmentación de la oposición. Estamos demasiado fragmentados como pueblo y la oposición cubana es un reflejo del pueblo cubano. Estamos demasiado fragmentados y dentro de esa fragmentación hay además demasiada sed de protagonismo. Hay demasiados intereses partidistas y personalistas que terminan poniéndose por delante de la causa de la libertad. Y es el mayor reto que tenemos. Si lográramos controlar al menos la mitad, fíjate, ni siquiera todo el problema, el 50% de ese problema, nuestras posibilidades de éxito se dispararían a la estratosfera. Pero el principal problema que tenemos es ese, la total y absoluta fragmentación y la preponderancia de intereses personales y partidistas por encima de la causa de la libertad. Ese es el peor problema que tenemos, el más acuciante, el que más nos afecta y el que más nos golpea. No te puedo hablar de otra cosa. Eh, ya de ahí en lo adelante, el trabajo o los resultados dependen del trabajo que seamos capaces de hacer, de la voluntad que seamos capaces de poner. Pero pienso que ese es el mayor reto. Fíjate, ni siquiera es la represión de la dictadura. La dictadura es un carapacho vacío. Y los cubanos no nos damos cuenta de eso, no nos damos cuenta de que es un carapacho vacío y podrido, que lo único que necesita es recibir el último empujón. No somos capaces de ponernos de acuerdo para que se levante la mano. El cerebro no tiene la capacidad, somos un cuerpo con Parkinson. No tenemos la capacidad de levantar el brazo para empujar ese carapacho vacío. Y es lo que nos está matando. Es a lo que llamamos a superar. La oposición cubana tiene que ser capaz de madurar lo suficiente como para erigirse como alternativa real. Levantar el brazo y empujar ese carapacho vacío, podrido, que ya no se sostiene por otra cosa que no sea que nosotros mismos lo estamos sosteniendo. O por acción o por omisión. Esa es la cruda, brutal y triste realidad. Quiero ser optimista en que podamos lograrlo con el tiempo. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. No tenemos mucho tiempo porque a Cuba cada vez se le acaba más el tiempo. Pero sigue pareciéndonos más importante que, que este es de izquierda y yo soy de derecha, que este vive en Miami y yo vivo en Europa, que este es feo y yo soy bonito o viceversa.
y mientras tanto la dictadura sigue en el poder y el pueblo cubano sigue sufriendo. Cuando seamos capaces de superar eso como pueblo y como oposición, la dictadura la vamos a tumbar. Que no te quepa la menor Definitivamente. duda. Definitivamente coincido mucho contigo, Carlos, de que para enfrentar un poder tan fuerte, ¿no? Y que que ha oprimido tanto a los cubanos por tantos años, no podemos hacerlo disgregado, no podemos hacerlo seccionado, con la compartimentación tan grande que hay, sea en consenso democrático o sea en otra idea, otra iniciativa. Definitivamente la oposición cubana creo que debe llegar al punto de entender que solamente de una manera articulada, de una manera que pueda cada uno aportar su fuerza, ¿no? Y su empuje, pero en una misma dirección, es la única, prácticamente sería la única forma, ¿no? De poder, desde la oposición, poder forzar la salida y el fin de ese régimen. Entonces, ojalá que No este tenemos mensaje otra, hermano. llegue y que la labor de consenso también. Te quería preguntar, Carlos, para cerrar este encuentro que hemos tenido, el cual yo me he sentido muy a gusto, ¿cuál sería para ti un mensaje que le pudieras transmitir desde tu persona, desde Carlos, con tu experiencia, con lo que has vivido, con lo que has aprendido, a los cubanos todos, a los cubanos que estén en Cuba, a los que estemos fuera de Cuba, respecto a la realidad que vivimos y a la posible solución que pueda tener este conflicto que padecemos? Esperanza, hermano. El cubano necesita esperanza. El cubano necesita volver a creer en sí mismo como ciudadano y en sí mismo como pueblo. Para mí el pueblo es el conjunto de los ciudadanos, no, yo no soy colectivista, nunca voy a hablar desde el colectivo, hablo desde el ciudadano. Y si los ciudadanos no creen, el pueblo tampoco cree, porque el pueblo está formado por ciudadanos. El ciudadano cubano necesita recuperar su esperanza, primero que todo en sí mismo, en su capacidad de cambiar, en su capacidad de ser libre y de actuar como hombre libre. La libertad comienza dentro de uno mismo. Hasta que el ciudadano cubano no se sienta y actúe como un hombre libre, el pueblo cubano no va a ser libre. Si nadie manda, nadie obedece. Ya. Eh, Vamos a recuperar esa esperanza, vamos a recuperar nuestro país, podemos hacerlo, tenemos el deber de hacerlo. O podemos seguir huyendo de nuestra responsabilidad, de nuestra nación, del futuro de nuestros hijos, de la historia. Podemos seguir huyendo y será la historia la que nos va a juzgar. Alguien dijo que mañana a lo mejor podemos explicar que tratamos y no pudimos, fracasamos. Por más que tratamos, fracasamos. Pero lo que no va a haber manera de explicar es por qué rayos no intentamos hacerlo. ¿Por qué no tratamos de hacerlo realmente? Eso no lo vamos a poder explicar. No lo vamos a poder explicar mañana cuando nuestros hijos nos miren a la cara con los mismos problemas que estamos enfrentando hoy, que hemos enfrentado durante toda nuestra vida y nos pregunten, ¿qué tú hiciste para cambiar esto? ¿Qué hiciste? No vamos a tener eh, vergüenza para mirarlos a los ojos y decirle, yo no hice nada. Seamos libres y la libertad comienza aquí, después acá. Comienza dentro de Y uno por mismo. último, la libertad se conquista. Recuperemos la esperanza en un futuro, en nuestro pueblo. Podemos volver a ser una república, podemos volver a ser un país libre, podemos volver a ser un país próspero, pero para eso tenemos que proponer volver a ser, proponernos volver a ser. Es el mensaje que tengo para todos mis hermanos. Que así sea, Carlos. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la labor que haces, señores. Carlos Miguel Mateo, presidente del Gracias a Partido ti, Eri. Libertario para la Nueva República y realmente miembro fundador del Consenso Democrático Cubano y parte importante del empuje que lo ha llevado a donde está y que lo mantiene en pie a día de hoy. Gracias, Carlos, por el tiempo que nos ha regalado y seguimos entonces empujando la Gracias idea a de ti, Eri. consenso. Patria y libertad. Viva Cuba libre. Abajo la Gracias. dictadura.